una fuente de poder de una PS4 FAT. Así me llegó. No trae el chip, no trae el DNP015. Se mira que se está quemado. Lo más probable es que esto también esté quemado. Y no trae el fusible main. Aquí tengo ya las partes para reemplazar todo eso y ver si nada más es eso lo que está empezar con el DNP 015. Posible. Cambiar el optoaislador. El integrado este es el DNP012. También hay que reemplazarlo porque aparentemente está dañado. Una retocada nomás al integrado y el optoaislador. Ahí está.
que eso ya debe ser. Ahí tiene el power. Vamos a ver cuánto da el capacitor volt. 73. El toque 17, el 41. No, el voltaje de arranque se está cayendo. Algo se siente muy caliente por acá. Tenemos que se distingue. Aquí a la tierra para poder agarrarlo bien. Ciego. 5 volts no vamos a tener. No tenemos absolutamente nada. El pin 2, pues no. No tenía main. No, no hay. No voltaje 5 volts. El 2 está cayendo. Es el pin 2. Es el pin 2. Pin 3. What is the latch? Latch entry sale. Esto es la salida. Tengo unos 170 y tantos voltios. Aquí no debemos de todo este voltaje. Ese que el interior estaba mal, lo que le pusimos. Ese lo había quitado de una fuente. Ese
lo había quitado yo de una fuente, pensé que estaba bueno. Parece que está dañado. Vamos a checar los ganados, a ver si están abiertos o algo. Está bien, está bien. Entonces vamos a cambiar mejor el integrado. Vamos a ver si a lo mejor que el integrado que le puse estaba malo. Que digo, este integrado del DNP 015 ya lo quité de una fuente pensando que estaba bueno, pero estos sí son nuevos, entonces este sí debe de jalar. Esperar que el cautín, la pistola chupón alcance temperatura. Voy a moverlo más rápido. Ahorita voy, estoy ocupado. Ya cuando llegue la temperatura, ya merito, ya digo. Este vamos a probar pues. Windows. Parece que sí. Igual. 3 no hay nada, no hay 5 volts, o sea, pin 3 es el feedback, pin 4 es el latch, se nos está cayendo, el latch creo que es ese mismo estador que se nos dañó. Probablemente el Zener esté jodido. Vamos a checar el Zener. Vamos a checar. Pero esta es una CR, esta no la tengo, esta no la que tengo es una AR, entonces es casi similar. Lo que uso el mismo integrado es el DNP 015, este es el DNP 015. El latch está en el pin 4.
otra es que este integrado no sirve. Que me estoy tomando el lax. Pero no recibe 5 volts, entonces. No, el problema debe ser aquí. El problema debe ser por aquí. Voy a checar los dedos estos. Aquí está el problema. Aquí está el problema. El problema es este. Este me marca. En escala de Dios me marca 147.147 volts por los dos lados. 140 por un lado y 147 por el otro lado. Vamos a reemplazar este diodo Zener. Digo acá afuera, pero está pegado ahí, pero nomás tiene pegado una pata, entonces realmente está afuera. Y sí está dañado, 126 por un lado y 140 por un lado, está dañado. Está dañado el diodo este. Por un lado no debe marcar nada y no debe marcar tan bajo. Vamos a ver dónde sacamos. Un diodo Zener de 33 voltios. Vamos a tener que sacar el diodo de una fuente. Las fuentes, creo que ya todas las fuentes tienen quitado este diodo, pero vamos a ver si en alguna otra locación sea igual.
esta S, nada más ese Zener es igual en toda la placa. Al menos que la saquemos de una modelo diferente, que otro modelo que tenga ese diodo. Nada más ese modelo lo tiene. Ay, pues su máquina. No creo que tenga yo este es de 15, este es de 9. Este es de 24. El único que se podría poner de 24. El 24.
No, ya no me acuerdo para dónde iba. No, ¿cuál es la tierra? Sí, lo vamos acá. Entonces, pues ya va la nudo. Ya la nudo es mero. No se deberían poner este porque es de 24 y el que debe llevar es de 33, pero el voltaje no llega tanto. No llega tanto, de 17. Sigue igual, hay más broncas. Tenemos ese voltaje que no estaba antes y el latch sigue cayendo. Tenemos nada. Son 76. Este voltaje no debería estar. Es como si el integral no tuviera tierra. Es como si el integrado no tuviese tierra. Válgame. Entonces el otro integrado sí se arriba porque está igual. Igual. Pero este parece como si no tuviese tierra el integrado. Tienes el pin 1. No, si tiene tierra. Si tiene tierra. Vamos a checar los otros dos. Muy bien. Muy bien. Así que acabamos de cambiar, ya está bien. Checamos. Acá está otro de un corto. Este video está en corto también, el D43. D43. A ver qué es eso. A ver si está aquí.
Este está con el Q41. Está conectado al Q41. Entonces, ok, se paró el video. Creo que se acabó la memoria interna y ahora está grabando con la externa. Cambié el D43 y el Q41 porque los dos estaban. Ah, no, el D43 lo quité y se me perdió el chingado diodo. Ya no supe, ya no lo pude checar afuera si estaba bueno o estaba malo. Cambié el Q41 y ya se fue el corto. Ya reemplacé, ya puse el D43 y el Q41. Ya no hay corto aquí. Volví a probar la fuente, pero sigue igual y ya noté que el problema no es por el latch, sino por el feedback. Es el pin 3, el feedback, no hay feedback, no está llegando el feedback. Y noté que esta resistencia está quemada, es la R142 y alimenta al IC51, que es el feedback del 5 volts. Entonces por eso no está llegando el feedback a este pin, al pin 3 del DNP015. Vamos a reemplazar esta resistencia, a ver si ya con eso, si no es que no aparenta estar quemado, aparentemente está bueno. Vamos a nomás cambiar la pura resistencia nada más. Es una resistencia de 10 ohmios. Acá está. Acá está. Acá lo tengo. Con todas las pinzas. Ahí está. Ya voy a ver aquí feedback. Vamos a probar. Vamos a testear cómo están los 17 volts. El Q41. Y no, sí, igual está cayendo. Entran y se traen. Se cae, va cayendo. Vamos a ver el feedback, a ver qué está pasando aquí en el feedback. No, sigue igual. El feedback sigue igual. Vamos a ponerlo en el área fría. 5 volts. Por el lado del integrado, el TL431H. El TL431 parece que no está reaccionando. Parece de descargar el capacitor cada vez que trabaje.
El TL431 no está funcionando. Esta es la resistencia de sensado de los 5 voltios. Vamos a ver si aquí pasa esa resistencia. Aquí está una línea que debe de ir para acá. No, tengo que poner por acá. Aquí va. Tan corto el TL431, tan corto, aquí está el corto. Vamos a tumbarlo. Si el corto persiste, ya no está el corto. Entonces el TL431 estaba malo. Vamos a cambiarlo. Así lo están cortos. A ver, vamos a soltar atrás. Pues vamos a ver. Ya estoy jalando. Ahora sí. Ahora sí. El 41 17 volts. Se vuelve con el pin 3 el feedback. No hay feedback todavía.
volts. Ayer no hay fija. ¿Cuánto tenemos aquí en este pin? En el pin de control debemos tener 2.5 volts. Volts, eso quiere decir que está pasado. Alguna de estas resistencias está mal. Alguna de estas resistencias está mal. No tenemos el esquemático de esta madre. CR, no hay CR, hay más AR. Les decía que alguna de estas resistencias debe estar mal, porque aquí en este pin, en el pin de control del TL431, es el pin de control del TL431. Debe de haber 2.5 volts, se levanta a 2.6. Entonces, una de estas resistencias debe estar desvalorizada, abierta o sepan madres. Vamos a probar acá, no la voy a poder ver, pero yo les voy a decir. 10 kilos. De 2 kilos. Esta está marcando mal. Esta 131. 23C, el código 23C. ¿Qué quiere decir 23C? Es 169, 23 son 100. Entonces hay que agregarle 2 ceros a 169, serían 17 kilos. De 17 kilos más o menos. Arrojando 11.30, está bien. 5.30. Bueno, ahorita vamos. Este es de 6.7 y 9.4 por un lado, y este es de 18C, 18, 150, 2 ceros más, son 15 kilos. Vamos a quitarle este poquito cuánto me viene afuera.
Y este mide 9 corto. Ahora vamos a ponerle que está bueno atrás. Punto 9 kilos, está bien, 15 kilos. 15 kilos, no está bien. Cambian los dos. Sin pasta. Digo, flux. Y la última resistencia mide, ¿qué fue aquí dentro? Mide 635 kilos, 664 kilos. Es una 79 634 y un 0, no, es 634, no, es 634 gramos, entonces está malo, pero 79A, 79 es 649. 649 por 1, 649. Y debe medir 649 ohms y mide 648 kilos ohms. Papi. Mamá. Qué hermosa. Nene. ¿Internet? Sí. ¿Qué tiene internet? ¿Mimi? No, no. ¿Es un reloj? Sí. ¿De Mimi? Sí. Sí, no. Mimi. No sale nada, mamá. No sale eso. Nene. ¿Eh? ¿Internet? Sí. Eso es todo lo que hay. Checa en la otra tablet. En la otra tablet sí sale. ¿Otro está bien? Sí, en la otra sí. No está. No.
Tía. Bueno, ni modo. Ahora se lo pides. Bien. Vamos a checar control esto acá. Salte, mamá. 37 kilos, está bien. ¿Cuánto más me marca? 71, 649. Ah, 92, 1. Sí, mamá. Ahorita te digo. Vámonos. Afuera y se reporta. Válgame, pues porque está marcando 650 ohms, no, 650 kilo ohms. No, está bien, 650 ohms. No, está bien la resistencia. Ay, muy bien. Está bien la resistencia. La resistencia está buena. Entonces, aquí no hay la bronca. Aquí voy a hacer la bronca. Bueno, ¿qué pasó? Que es que no puede acceder a unos juegos con la tablet nueva y me dice que con la otra, con la tuya. Y ya, pues que está ahí, si no quiere. Sí, pues sí. Ok, no, bueno. Mañana checa. Ahorita está ocupado, ahorita no puede hacer nada. Ahorita no va a venir para dejarte la tablet, ¿verdad? ¿Verdad que no? No puede venir porque está trabajando. Para que salte. Mañana. Bueno, pues cabe la posibilidad de que a lo mejor este sí esté dañado. Vamos a cambiarlo a ver qué hace. Porque yo lo chequé y no se mira que esté malo. Para que pegue bien.
Ahora sí ya quedó. Ahí se quedan 16 volts. El feedback es el pin 3. Ahí está el feedback. Ahí está el de su madre. Vamos a un lado. Tenemos el 41, ya tenemos esos 17 volts. Vamos a darle, vamos a checar los 12 volts de salida y a encenderla, a ver si se mantienen los 12 volts. No encendió. Ah, no sé. Ahí están los 12.2. Vamos a conectar el abanico, a ver, para que prenda. Vamos a conectar el abanico. Prenderle y ahí está el abanico encendido. Ya quedó hasta mal. Esta fuente me llegó así, no traía el ¿qué integrado es? El IC31, que es el DNP 015. Traía, creo que este octoailador, el IC43, traía dañado, no sé si el D43 o el Q41, me imagino que los dos, porque los dos los reemplacé, pero el D43 no lo pude checar afuera, se me perdió. Cambié D43 y Q41. También traía dañado el ZD202, el IC51 también traía dañado. También se le reemplazó el IC151, el DNP012. También se le reemplazó el es el 131, creo. Sí, IC131, aquí está. También se le reemplazó se reemplazó la resistencia esta, R142. También el fusible main no lo traía, se le puso y ahí quedó la fuente. Ahí quedó. Bueno.